No ha pasado ni media hora de lo ocurrido con las personas que nos amarraron. Sin embargo, después de toda la conmoción del momento, me di cuenta de algo inquietante. No hay ningún cuerpo de esas personas. No hay sangre, ropa, ni siquiera sus motos. Todo parece haber desaparecido. Mientras me perdí en mis pensamientos, sentí una mano en mi espalda. Era Gael, quien estaba molesto. Me preguntaba del por qué mi hermano hizo algo así, a lo que le respondí que no tenía idea de qué es lo que había pasado y que mi hermano no haría algo así. Gael no estuvo convencido. Me cuestionó sobre el por qué mi hermano no me dijo nada antes, o por qué es que sabe que esto podría pasar. Contesté de que esas mismas preguntas me las hacía, pero no sabía del por qué. Seguimos discutiendo un poco, pero después le comenté de que deberíamos avisar a los demás en vez de estar discutiendo. Además, a diferencia de mi hermano, yo sé comunicarme mejor con las personas, al igual que Gael. Aún así, le pedí a Gael que no dijera nada por ahora. Él me dijo de por qué. Le dije de que tengo que cortar partes de la carta en donde se vincula a mi hermano y por tanto a mí. De por sí con la reacción de Gael me hizo entender de que si los demás supieran que yo tengo algo que ver con esto, podría meterme en problemas al seguramente ellos atribuir de que todo esto es mi culpa, por lo que arranqué las partes en donde se menciona a mi hermano y a mí, dejando solo las partes de las reglas. Una vez hecho eso, Gael y yo reunimos a todos. Ambos acordamos en que la carta la encontramos por ahí, después de habernos liberado. Mientras explicábamos todo, noté cómo Kinneret me miraba confundida, ya que ella sabía que tenía la carta desde el inicio, pero decidió seguirme la corriente. Una vez explicado la situación junto con las reglas, de todos modos decidí tomar una foto a la carta y mandarlo a nuestro grupo. Afortunadamente la escuela siempre tiene internet, y aunque no fuera así, creo que todos tienen datos para al menos recibir un mensaje por su celular. Fue algo complicado explicar la situación, ya que algunos pensaron que les estábamos tomando el pelo. Al menos ayuda el hecho de que todos estén enterados de la situación. Luego de eso decidí terminar mi comida, mientras escuchaba música en mis audífonos. Sin embargo, recordé la regla de la luna al ver un reflejo difuso de la misma en mi celular, por lo que rápidamente volteé hacia arriba. No había nada raro con la luna, por lo que me tranquilicé un poco, aunque aún tendré que estar atento a la luna. Seguí escuchando mi música por un tiempo, hasta que Kinneret se acercó para hablarme. Ella tenía las mismas dudas que Gael sobre la situación. Hablamos un rato, solo que me percaté de algo. A pesar de lo ocurrido, los demás reanudaron la música de la bocina, pero noté una cierta particularidad. El instrumental de la música era rara. Noté algo que desentonaba, una melodía que no debería estar ahí. Era un sonido suave y melodiosa. Rápidamente grité a los demás que apagaran la bocina. Los demás solo se me quedaron viendo raro y no reaccionaban, por lo que rápidamente tiré la bocina, descomponiéndola para que dejara de sonar. Los demás estaban molestos, pero todos notamos la melodía que ya había notado antes. Esa melodía suave que cada segundo que pasaba sonaba más fuerte. De inmediato di la indicación de que todos nos escondiéramos en algún lugar. Sabía que era la caja musical. Decidí, así como muchos, esconderse en las casas de acampar. Eran 4 casas de acampar y creo que nadie usó otro lugar para esconderse. Lo digo porque en ese momento, en la casa que estaba, todos estábamos bastante apretados. Nos quedamos callados mientras la caja musical sonaba con más fuerza. Pude ver a través de la tela de la casa cómo una figura alta pasaba cerca de nosotros, mientras no paraba de girar. La figura pasó alrededor de las casas de acampar. Luego de un momento, escuché cómo la música disminuía de volumen, hasta desaparecer completamente.
y aun cuando la música haya dejado de sonar, nadie quería salir. Pero después de unos minutos decidí hacerlo. Quería confiar en las reglas que me dio mi hermano. Sentí mucho miedo al salir, pero no noté nada raro. Después de otros minutos, los demás salieron. Como si lo anterior no fuera suficiente, muchos empezaron a discutir, ya que algunos querían irse de los edificios, aunque otros les decían que no podían salir, ya que eso decían las reglas. Aún así muchos decidieron irse. A lo lejos pude ver las luces de las linternas de mis compañeros alejarse. Esperaba que algo malo pasara. Sin embargo, no fue así. O al menos no me percaté. Porque después de un tiempo dejé de ver las luces de las linternas por la distancia. Por un momento consideré en irme al no notar ningún suceso extraño. Pero, así como confié en mi hermano para salir de la casa de acampar y ver que no me pasó nada al seguir las reglas, supuse que debería hacer lo mismo en esta ocasión. Aunque otros tantos nos quedamos, el ambiente no es que fuera acogedor. Ahora todos se tomarían en serio las reglas, por lo que estaríamos concentrados en los sucesos que podrían pasar. Por lo mientras, decidí recostarme en una mesa de una palapa. Lo haría en una casa de acampar, pero no es la mía. Además que necesito estar al pendiente del exterior de mi entorno. Mientras descansaba, sentía como poco a poco me iba durmiendo. Obviamente no dejaba que llegara el sueño profundo. Sin embargo, sería difícil mantenerse despierto toda la noche, por lo que le pedí de favor a Kineret que se quedara a mi lado por si ve que me estoy durmiendo, y de nueva cuenta volví a recostarme en la mesa. A pesar de todo lo que había pasado, ese pequeño descanso fue muy reconfortante. Constantemente Kineret me movía un poco para que no me duerma. Así fue durante unos minutos, aunque una vez que cerré los ojos, logré notar algo. Pensé que solo eran de esas figuras raras que uno ve cuando tiene los ojos cerrados. Pero al tratar de identificar qué es, noté que era una luz. Una luz tan tranquilizante e hipnotizante que no podía dejar de verla. Rápidamente abrí mis ojos, exaltándome y asustando a Kineret en el proceso. Ella me preguntó qué había pasado. Le comenté sobre la luz. A este punto a ella no le sorprende, pero me preguntó si había intentado mandarle mensaje a mi hermano o llamarlo. Me quedé pensando en cómo no se me ocurrió antes. Intenté llamarlo y le mandé mensaje. No recibí respuesta. Hubiera sido muy bueno que me respondiera. Ya ni siquiera sé si no me contestó porque es muy tarde o estas cosas sobrenaturales tuvieron algo que ver. Dejando de lado eso, decidí irme a caminar un momento. No me arriesgaré a volver a cerrar los ojos con el riesgo de que la luz vuelva a aparecer. Caminé alrededor de los edificios de prepa, tratando de no salirme del límite. Mientras caminaba encontré un collar. Obviamente conté las puntas que ésta tenía. En total tenía 7 puntas. Por poco tenía que destruirlo. Por lo que recordando su función, me lo coloqué. Cuando hice eso, toda sensación de sueño desapareció. Seguí caminando mientras revisaba la hora. Me di cuenta que eran las 3:50 de la madrugada, por lo que informé a los demás sobre la hora, por lo que todos evitamos estar parados sobre alguna superficie de tierra antes de que llegaran las 4 de la madrugada. Todos nos fuimos en las escaleras de los edificios de preparatoria. Si bien la carta decía que bastaba el solo hecho de no estar en una superficie de tierra, supongo que el miedo hizo que fuéramos a un lugar con más altura. De todos modos, esperamos, pero la tierra no parecía tener un comportamiento raro, por lo que alguien agarró una lata de refresco que estaba ahí tirado y lo lanzó hacia una superficie de tierra. Vimos cómo la lata se hundía, mientras este se iba derritiendo como si hubiera entrado en ácido. Salió mucho humo, cuyo olor era fuerte, por lo que todos nos dispersamos en los pasillos del edificio en el que estábamos.
A pesar de la distancia, el olor todavía era algo perceptible, pero su intensidad iba disminuyendo poco a poco. Iba caminando junto a mis amigos de siempre. Entre el silencio, Kineret me hizo una pregunta sobre los días en los que mi hermano tuvo amnesia, ya que en el pasado lo mencioné. Le conté que hubo un tiempo en donde dejé de hablar con mi hermano. Al preguntarle a mis padres me dijeron que había ido a un viaje escolar, pero les pregunté si sabían que era de él. Solo me dijeron que estaba ocupado. No pregunté nada más del tema, no por desinterés, pero no es la primera vez que él hace algo así, hasta que un día regresó. Pero venía con muchas vendas en la cabeza y acompañado de mis padres. Le pregunté a mi hermano qué le había pasado, pero él me hablaba como si no me conociera. Mis padres me explicaron que él sufrió un accidente en su viaje y se golpeó la cabeza, perdiendo parcialmente su memoria. Pasaron los meses y extrañamente él recuperó la memoria en tiempo récord. Cuando él estaba mejor, primero le pregunté por qué la falta de contacto todo este tiempo. Él me dijo que no pudo hablarme porque estaba muy ocupado y cuando le pregunté sobre su accidente, él se quedaba callado. No mostraba expresión alguna, pero notaba cómo él se perdía en sus pensamientos. Lo sacudí un poco, pero no respondía. Hasta que repentinamente él dio un ligero salto y se fue. Le dije a Kineret de que traté de preguntarle el tema en varias ocasiones, pero la reacción era la misma, por lo que decidí ya no hacerlo. Mientras le contaba a Kineret la historia, de manera repentina Gail me interrumpió. Nos preguntó si olíamos eso. Kineret y yo le preguntamos a qué se refería, mientras ella y yo empezábamos a prestar atención al olor. Nos dimos cuenta de que era el mismo olor de la lata de refresco cuando se derritió. Entonces nos dimos cuenta de que algo más se está derritiendo. De repente escuchamos un grito de una compañera. Pensamos que ella había caído en la tierra, por lo que corrimos hacia donde se escuchó el grito, a la par de que vimos a todos los demás haciendo lo mismo. Al llegar a las escaleras, vimos a nuestra compañera parada, pero no en la tierra. Ella estaba en una zona segura, pero cuando llegamos donde ella, nos dimos cuenta de que otro compañero estaba parado en medio de un terreno de tierra, y este se estaba derritiendo, mirándonos de frente. Pero él estaba ahí con tanta calma y sus ojos serenos, mientras él se disolvía en la tierra. Verlo con tanta calma me estremeció. Él no mostraba dolor, no reaccionaba a nada. Solo era una mirada fría, mientras sus piernas habían sido casi disueltas en su totalidad. Nadie pudo hacer nada por él. Se había apartado algo lejos que hacía imposible sacarlo de forma segura. Mientras él se disolvía, logré notar algo colgando de su cuello. Era un collar cuya forma era una estrella de 8 puntas. Nadie se quedó tanto tiempo presenciando a nuestro compañero morir. Todos nos fuimos mientras los que eran cercanos a ese compañero se lamentaban de su pérdida. Cuando se calmaron, me acerqué a ellos para preguntar sobre el collar. Uno de ellos me dijo que lo encontró por ahí. Le pregunté por qué no lo habían destruido como indicaban las reglas. Él me dijo que cuando se lo dijo a su amigo, él se puso insistente con que sería buen regalo para su novia y quería conservarlo. Y si bien discutieron un poco sobre destruirlo, él me contó que su amigo al final le había dicho que sí lo destruiría, pero al final fue mentira y eso le salió caro. El silencio volvió a reinar en el edificio, hasta que por fin fueron las 5:01 de la mañana. Volvimos a lanzar otro objeto en una superficie de tierra desde un balcón. Esta vez el objeto quedó intacto,
por lo que estábamos dispuestos a bajar, pero repentinamente la luz se fue a excepción de una ligera lámpara a lo lejos del pasillo. Ese fue el momento en el que todos sabíamos qué hacer. Todos corrimos hacia la luz, todos llegamos al lugar, pero la luz se iba disipando poco a poco. Cuando quedó completamente oscuro, volvió a prender con más intensidad, pero a lo lejos vimos una silueta recorriendo todos los lugares que estaban oscuros. Esto se repitió varias veces. Sin embargo, en una de esas veces teníamos que volver a subir por las escaleras. Me caí por la acumulación de gente. Me tropecé y me quedé muy atrás. Además de que la luz empezó a disiparse. En ese momento sentí mucho miedo. Traté de recordar algo de las reglas que me pudiera ayudar. En ese momento recordé algo, que si bien el objetivo es llegar a la luz disponible, recordé que las reglas no especificaban que la única fuente de luz fiable era la disponible de la lámpara. Recordé que mencionaba una fuente de luz, pero sin especificar procedencia alguna, por lo que traté de encender mi celular, pero no funcionaba. Por lo que recordé la vela que me dio mi hermano, así que usé un cerillo y la encendí. A lo lejos observé cómo la luz de la lámpara desapareció y volvió a prenderse con gran intensidad, mientras yo me aferraba a la vela. Vi otra vez a la silueta recorriendo los lugares, pero se detuvo enfrente mío. Me quedé completamente paralizado. No era precisamente alto, pero como la silueta se movía flotando, yo me veía como alguien pequeño. La silueta se quedó observándome sin hacer nada más. No lograba ver alguna característica suya. Pasaron algunos segundos y escuché una risa burlona. Luego de eso dejó caer algo y se fue. Después de eso todas las luces regresaron. Me aferré a mis amigos por el miedo. Pensé que iba a morir. Me consolaron unos minutos hasta que logré calmarme. Después de eso, todos empezaron a bajar del edificio para ir a la biblioteca. Pero antes de hacer lo mismo y seguir a mis amigos, recordé que esa cosa había tirado algo. Lo que encontré fue una hoja sucia sin texto alguno del lado en el que lo encontré, por lo que agarré la hoja y le di la vuelta. Era una hoja de personas desaparecidas, pero en la foto estaba mi hermano. Revisé la fecha y me di cuenta de que coincidían los días en los que se supone que mi hermano estaba de viaje, y ahora resulta que en realidad él estaba desaparecido todo este tiempo que no tuve contacto con él. Pensaba que no podía tener más dudas respecto a todo, pero con cada hora que pasa, esto me hace pensar tantas cosas. ¿Cómo que mi hermano desapareció? ¿Tendrá que ver con su amnesia? ¿Por qué esa criatura me dio esa hoja? ¿Tiene algo que ver? Son las 5:15 de la mañana. La luna sigue sin mostrar algo raro y tengo que ir a la biblioteca, por lo que no tengo tiempo para pensar con claridad. Tomé la hoja y me dirigí a la biblioteca. Esto está cerca de terminar.